Comenzamos. Hola queridos alumnos y queridas alumnas del quinto básico del colegio. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a ver la unidad o parte de la unidad de números y operaciones. Vamos a ver grandes números en el siguiente video. Contenidos de este video: grandes números, los números naturales en sí, el sistema de numeración que nosotros tenemos, la diferencia entre valor posicional y posición de cualquier número, los números hasta 1000 millones, escritura con palabras, ¿cierto? O lectura de números, y la diferencia entre descomposición estándar y descomposición expandida. Veamos. Números naturales. ¿Qué son los números naturales? Los números naturales nacen de la necesidad del ser humano de tener un sistema de cuenta, de contar lo que rodea, ¿cierto? Por lo tanto, es el primer conjunto que no lo inventa, sino que descubre la humanidad, ¿ok? Conjunto de números, y se reconoce como la I con la N. Hay otros conjuntos más, por ejemplo, el número de los racionales, en donde son las fracciones, los decimales, que son números que se encuentran entre dos naturales o entre dos enteros, ¿cierto? Entre el 1 y el 2, y en una infinidad de números decimales. Sigamos con con los números naturales. Números naturales son infinitos, ya que no existe un número natural final. Siempre va a haber un número sucesor al primer número, ¿ok? Los números naturales, para nosotros, los vamos a considerar que parten desde el 1 en adelante, ¿ok? Continuamos. El cero, gran pregunta. ¿El cero será un número natural o no? Es dependiendo de dónde se mire. No se ha llegado nunca a un consenso como tal. Hay algunos matemáticos que dicen que sí y otros que no. Súper complejo, el cero. Imagínense, es un número que no es nada, pero a la vez fue tema para muchas civilizaciones. Para los romanos, los números romanos no consideraban el cero, ellos no tenían un sistema posicional como lo tenemos nosotros, ¿ok? Ellos no consideraban que existía un cero. Para ellos el 10, por ejemplo, era este numerito. Los números romanos, aunque ustedes piensen que son, que ya se olvidaron o alguna cosa, se puede ver en algunos relojes, ¿ok? Si ustedes buscan relojes, hay números en romano, ¿ok? Nosotros utilizamos un sistema de números que se llama indoarábico, creo que lo tengo en el sistema, en el siguiente número, la siguiente diapositiva, eh, bueno, no sé si explicarlo después, no, bueno, lo explica al tiro, que nuestro sistema de números, que no lo puse aquí, viene de la India, ya, que lo toman en cuenta los árabes, y estos árabes a la vez lo llevan hacia Europa. En Europa, imagínense que estaban los romanos, fue difícil entender para ellos la cantidad o la no cantidad o lo que era el cero, ¿ok? Por eso como que para nosotros lo vamos a considerar no como un natural, ¿cierto? Pero es parte de nuestros dígitos. Sistema de numeración. ¿Qué sistema de numeración utilizamos nosotros? El sistema, como dijimos antes, indoarábico, ¿cierto? Que tenemos una base de 10, es decir, contamos siempre con 10 dígitos que comenzamos o es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿ok? Eh, es decimal, ¿por qué nuestro sistema? Porque agrupamos de 10 en 10. 10 unidades corresponden a una decena. 10 decenas corresponden a una centena, 10 centenas a una unidad de 1000, y así sucesivamente. Por lo tanto, agrupamos de 10 en 10, ¿cierto? ¿Por qué es posicional? Porque cada dígito va a tener un valor diferente dependiendo de cada posición en la que se encuentra en el número. Miremos la imagen. Por ejemplo, el 4 en esta imagen
vale 4.000 porque se encuentra en las unidades de 1.000. El 2 en esta imagen es un 20, ¿cierto? No es solo un 2. ¿Por qué? Porque se encuentra en la ubicación o en la posición de las decenas. Por eso es posicional. El 4 aquí es 4.000. Si este número, este 1, hubiese sido 4, hubiesen sido allí 4 unidades. ¿Ok? Continuamos. Todas las personas en el mundo contamos de 10 en 10. ¿Tenemos un sistema decimal? No necesariamente. Nosotros mismos, chicos, contamos en los ángulos o en el reloj en un sistema sexagesimal, ¿ok? Lo utilizamos y viene, imagínense, de la Mesopotamia, etc. En los computadores, si bien ustedes no suelen poner 0, 1, 1, no, los programadores suelen usar un sistema binario que solo tiene estos dos dígitos, ¿ok? Ustedes también pueden utilizar otro sistema que cuenta de 12 en 12, cuando les dicen, o cuando compran, no sé, huevos, que dicen, ah, eso es una docena o decena, lo toman como docena porque se agrupa de 12 en 12. Pueden hablarlo en casa, que es una docena con los padres, ¿ok? O con la mamá, o con la abuelita, con quien estén en casa, ¿sí? Hay gente que dice, ¿cuántas docenas de huevos compraste? 2 docenas. Oh, son 2 grupitos de 12 huevitos, ¿ok? Allí tenemos otro sistema. Veamos. Allí puse la imagen, por ejemplo, que nosotros contamos como números decimales, allí están los dígitos que utilizamos, ¿y qué es? Era como para ampliar un poquito más la mente, ¿ok? No es el único. Y los mayas, que puse aquí, que no es necesario que se lo aprendan, pero sí para ampliar nuestro conocimiento, ellos, estaban en Latinoamérica, sabían que existía una cifra o algo que era la nada, que era el vacío, los nulos, ¿ok? Y ellos pusieron como una conchita achatada para indicar que existía el cero. Imagínense. Continuamos. Valor posicional y posición. Sabíamos que nuestro sistema es posicional, pero ¿cuál es la diferencia entre decir en qué posición está o qué valor posicional tiene? La posición es el lugar en donde se encuentra cada dígito. Por ejemplo, miremos la tabla. ¿En qué posición se encuentra el 4? Miramos la tabla. Ah, el 4 está en la posición de las centenas. ¿Ok? La diferencia con valor posicional, el valor posicional es una cantidad que representa ese 4. 4 en la ubicación de las centenas equivale a 400. Ese es su valor. ¿Ok? Veamos otros ejemplos. ¿Cuál es el valor posicional del 5? El 5 en la unidad de millón serían 5 millones. Y su posición del 5 se encuentra en la unidad de millón. Veamos otro ejemplo. ¿En qué posición se encuentra, como dije antes, el 4? El 4 se encuentra en las centenas y su valor posicional es 400. El 2, ¿qué posición tiene? Decena de 1000, ¿cierto? ¿Y qué valor tiene? ¿Cuál es su valor fijo? 20.000. Siguiente, números naturales. En sus cuadernos ustedes alcanzaron a escribir cómo se iba escribiendo con palabras, los números, ¿cierto? Recuerdo que los números hasta 30 se escriben todos juntos y de 31 en adelante se escriben por separado. Por ejemplo, 72 es 72, ¿ok? Recuerdo bien que el 23, el 26, el 22 tienen tilde, al igual que el 16, y que los números 200, 300 y 600 se escriben con S, C, ¿cierto? Continuamos. ¿Cómo se lee o cómo se escribe? Lo estoy diciendo leer porque lo vamos a decir en voz alta, aquellos números. En este caso, no hay ningún puntito que los separe, ¿cierto? Tengo 3 centenas, que son 300, no tengo decenas y tengo 5 unidades, que son los 5, por lo tanto se junta y se lee como 305, ¿cierto?
¿Qué pasa si tengo aquí un número que no recuerdo cuál había puesto? Inventemos que es el 5 de nuevo, ¿ya? ¿Cómo debo leer aquel número? Ustedes deben ir agrupando de 3 en 3 para no perderse la lectura o escritura. En este caso, de derecha a izquierda. Aquí vamos a agregar los puntitos para ir agrupando. En este caso son los miles, ¿cierto? Leo entonces, tengo 1 en la unidad de mil, ¿cierto? Y cuando tengo puntitos, el primer puntito indica que son los miles, ¿ok? Por lo tanto, aquí leo 1000, ¿cierto? Y separo con 845, ¿sí? O 1845. O era 5. Siguiente. En este caso lo mismo, puntito para ir agrupando porque aquí estamos en los grupos de los miles o millares y aquí de los millones, ¿cierto? Leo por separado. En el puntito leemos los miles, ¿cierto? 372.000, parto y continúo con 500. 500. Siguiente, lo mismo. Agrupamos de 3 en 3 y en este caso voy a tener otro orden mayor que sería los millones. Por lo tanto, agrupo. Leo millones, luego leo lo siguiente, miles y termino. Veamos, tengo 32, en este caso, millones 790.805. Bien, seguimos. ¿Cómo leeremos aquellos números? El primer número, este de acá, agrupamos. Recuerdo que de cada 3 agrupo, para no perderme. Tengo aquí los miles, recuerdo, y las unidades. Por lo tanto, acá tengo 6.745. Bien, como 45 es mayor a 31, se escribe por separado, ¿cierto? Siguiente. En este caso, agrupo de 3 en 3, vamos por los miles primero. Leemos de izquierda a derecha, 230.000, paro, 1. Bien. Siguiente. En este caso, agrupo y agrupo. El primer grupito mayor son los millones y luego los miles. Entonces leemos. Vean ustedes. Bien, tengo tengo 1.230.500. Ahí lo puse, 1.230.500. Y el último, que no me alcanza a ver porque tengo mi imagen, allá. Agrupo. Tengo entonces, leo primero los miles, 978.702. ¿Ok? Continuamos. La descomposición estándar y expandida de un número. Si ustedes quieren descomponer cualquier número, en este caso se descompone según su valor posicional. Por ejemplo, quiero descomponer el 89 o el 88. No es lo mismo que decir 8 más 8. Allí están haciendo otra cosa, nada que ver. La descomposición estándar y expandida, vamos a ver qué valor tiene cada uno de estos números para poder descomponerlos. En ese caso, el 88 sería 8 decenas son 80, ¿cierto? Y 8 unidades son 8. Allí lo estoy descomponiendo bien, porque no es lo mismo 8 más 8 que 80 más 8. Veamos la descomposición estándar. Para descomponer mediante descomposición estándar, vamos a escribir cada uno de los valores posicionales de los números, ¿cierto? Y aquellos valores posicionales los vamos a ir sumando. Veamos este ejemplo. ¿Qué número tengo aquí, chicos? 234.546.891. Entonces vamos descomponiendo según su posición y su valor posicional. Una unidad es lo mismo que 1. 9 decenas, el valor es 90.
8 centenas son 800 y así sucesivamente. 6 unidades de 1000, 6000. El 4 va a valer entonces 40.000. El 5 en aquel número tiene el valor de 500.000. Este otro 4, ¿sí? Vale 4 millones. El 3 tiene un valor de 30.000 y el 2 disculpen, de 200 millones, 30 millones, 4 millones, etc. ¿Ya? Continuamos. Para la descomposición estándar es súper bueno que se hagan una tablita para ir haciendo las ubicaciones, ¿sí? Sabemos que las posiciones parten de unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, unidad de millón, decena de millón y centena de millón, ¿ok? Por lo tanto, si quiero escribir los valores posicionales de cada número, pueden ponerlo en una tabla e ir viendo. Una unidad equivale a 1, una decena a 90, 8 centenas a 800, 6 unidades de 1000, 6000 y así sucesivamente, ¿ok? Tengo 40.000, 500.000, 4 millones, 30 millones y 200 millones. ¿Cuál es la descomposición estándar entonces? Es la suma de cada uno de esos valores, ¿ya? Veamos otro ejemplo. Si a ustedes se les confunde la tablita, de esa manera podemos utilizar esta tabla, ¿cierto? Hacia abajo. 243.567 escribimos de arriba hacia abajo el número y vamos a ir descomponiendo uno a uno. El 7, que es este 7, son 7 unidades, entonces equivale a 7. El 6 equivale a 60, ¿cierto? Este 5 equivale a 500. Este 3 equivale a 3.000, 4 a 40.000 y 2 a 200.000, ¿cierto? Entonces, ¿dónde voy a tener la descomposición? En la suma de todos esos valores posicionales. Es la suma de todos esos valores, ¿sí? Veamos. Descomposición expandida. A diferencia de la estándar es solo sumas, las expandidas vamos a tener multiplicaciones. Cada uno de los sumandos, ¿cierto?, de la descomposición anterior, se va a descomponer nuevamente en una multiplicación. ¿De qué? Del dígito diferente a 0 por 1, 10, 100, 1000, etc. Veamos el ejemplo. Tengo 235.012. De forma estándar se descompone como 200.000, ¿cierto? Más 30.000, más 5.000, más 10, más 2. Cada uno de esos sumandos lo vamos a descomponer de manera expandida. El 2 es lo mismo que decir 2. 2 por cuánto me da 2 por 1, ¿ok? Más el 10 de forma expandida, dejo el primer dígito 1, que es ese mismo, y nos preguntamos, ¿1 por cuánto llega a 10? Por 10. El 5.000 lo mismo, la primera cifra que sería 5, y nos preguntamos, ¿5 por qué número me da 1000? Por 5 por 1000. Lo dije al revés, ¿cierto? Lo mismo, el 3 lo pongo aquí, 3 por cuánto llego a 30.000, 3 por 10.000. Y lo mismo acá, tengo el 2 que lo dejo aquí, 2 por cuánto son 200.000, 2 por 100.000. ¿Sí? Continuamos. Algunos igual, como no saben las multiplicaciones tan grandes, que eso viene unas unidades después, pueden pensar en que el 200.000, el 2, aquí el 2 se encuentra en la centena de mil, y una centena de mil, ¿cierto? La centena de mil es 100.000. Lo mismo acá, el 3 se encuentra en la decena de mil, ¿cierto? Una decena de mil son 10.000, y aquí lo dejo. Continuamos. ¿Cómo descomponemos aquel número? De forma expandida. Primero pasamos por la forma estándar.
1067 se descompone como 1000 más 60 más 7, ¿ok? Y ahora de forma expandida cada uno de esos sumandos, cada uno de estos sumandos, buscamos la multiplicación del primer dígito, en este caso de 1, de 6 y de 7, por 1, 10, 100 o 1000, ¿sí? O 10.000, etc. Veamos. El 1000 es lo mismo que 1 por 1000, ¿cierto? El primer dígito, fíjense bien, está aquí, por el 1000 son las unidades de 1000 y las unidades de 1000 equivalen a 1000. El 60 se descompone por 6. ¿6 por cuánto me da 60? 6 por 10. Y también, si lo queremos pensar, el 60 equivale o se encuentra en las decenas y las decenas se describen como 10. Y el 7 se resuelve a partir de la multiplicación de 7 ¿por cuánto me da 7? 7 por 1. Y también se puede decir que el 7 se encuentra en las unidades, ¿cierto? Que valen 1. Y de esa manera se descompone el número. Creo que, no tengo otro ejemplo, pero lo puedo poner aquí. 835, lo mismo. De forma estándar tengo 800 más 30 más 5. Y de forma expandida, cada uno de aquellos dígitos los multiplicamos por 1, 10, 100, 1000, etc. Partamos de acá. 800 es 8 por... ¿8 por cuánto me da 800? 8 por 100, ¿cierto? 8 monedas de 100 tienen 800 pesos. Más lo mismo, el primer dígito que es 3. 3. 3 por cuánto me da 30? 3 por 10. Porque el 30 se encuentra en las decenas y una decena son 10. Más 5 por cuánto me da 5? 5 por 1. Porque además el 5 son las unidades y las unidades son 1. ¿Ok? Esa es la descomposición expandida. ¿Ok? Finalizamos indicando que ustedes deben ir realizando sus guías en sus cuadernos, si que no tienen impresoras, y las deben ir revisando por DatQuiz, que las guías son evaluaciones acumulativas, ¿ok? Y van a también subir algunos trabajos en una plataforma que es Google Classroom, ¿ok? ¿Cómo usar Google Classroom? Lo voy a explicar en otro video, ¿ok? Ustedes, para apuntarse a mi clase, les subiré el código que piden, o por DatQuiz, o lo voy a dejar en este video, pero no es este video, sino que en los PowerPoint que ustedes van a subir desde la clase, ¿ok? Desde la plataforma del colegio. Ustedes buscan este mismo diapositivas y en algún lugar van a encontrar el código para acceder a mi clase y poder ir subiendo sus trabajos, ¿ok? Eso es todo. Espero que se encuentren bien y finaliza esta clase. Adiós, que se encuentren bien.